Escuchas Radioactivo 985. Data. Bueno, amigos, estos dos quieren enseñarnos algo sobre su vida sexual. Y dentro de un momento pasaremos a la habitación, ya que Janos opina que hacerlo fuera pues no le da mucho gusto. Pero antes voy a pedirle a Eva que nos haga un pequeño striptease, ¿eh? ¿Qué os parece? A nivel biología, está comprobado que los chimpancés, los delfines y los humanos son los únicos animales que realizan el acto del apareamiento no solo con fines reproductivos, sino por placer o estrechar lazos sociales. No hablemos de burros ni de conejos, por favor. Si esto es un signo de inteligencia, es algo que está aún por verificarse. Pero en todo caso, esta situación ha llevado a la especie humana a crear la pornografía. Pornografía se deriva de los vocablos griegos porne, que significa prostituta, y grafo, que significa describir. En la antigüedad, pornografía era la palabra con la que se describían a todos los trabajos y tratados relacionados con la legislación de la prostitución. Pero con el paso del tiempo se hizo extensivo a toda la temática sexual en general, fuera explícita o no, y según las ideas culturales en turno. Por ejemplo, en la época victoriana, las patas de los pianos eran consideradas pornográficas, así que eran cubiertas con coquetas fundas de encaje. Tal vez de ahí viene la expresión echar pata. Para muchos, pornografía es sinónimo de obscenidad, entendiéndose que obsceno, según la definición del diccionario, es todo aquello que hace referencia al sexo con cierta malicia y vulgaridad. Incluso hay quienes insisten en marcar una diferencia de cultura y sofisticación entre pornografía y erotismo. Sin embargo, en un sentido estricto, tenemos que la diferenciación no es tal, pues tanto lo obsceno como lo erótico hacen alusión al placer sexual. Por tanto, ambos son pornografía. Ahora bien, ciertamente cualquier cosa susceptible de provocar estímulos sexuales en alguien podría considerarse pornográfica. Sea lo mismo una mujer desnuda que un hombre uniformado, un durazno, panties en el tendedero, un perfume, que una prenda de cuero o hasta una oveja, pues a fin de cuentas hay gustos para todo. Como a nosotros bien que nos gusta hablar de ello, hoy escucharán la historia de la pornografía. La pornografía y su evolución histórica. Determinar cuándo surgió exactamente la pornografía es algo difícil. Sin embargo, en el periodo paleolítico, los cavernícolas ya hacían esculturas de arcilla y de especial atención resultan las aparentemente dedicadas a las diosas de la fertilidad, las cuales presentan caracteres sexuales especialmente exagerados, sobreentendiendo su función y su connotación reproductiva. En las culturas antiguas, el desnudo masculino y femenino era considerado algo natural y común. En la antigua Esparta, hombres y mujeres practicaban deportes mixtos completamente desnudos por comodidad y admiración estética al cuerpo en movimiento. Incluso en la antigua Roma, los baños termales eran mixtos, costumbre que debería renovarse. Ante tanta naturalidad, había numerosas esculturas, mosaicos y ánforas con imágenes de abierto contenido sexual. A la llegada del cristianismo, los desnudos fueron censurados por considerar que propiciaban el pecado. Esto se tradujo en una fuerte represión durante toda la Edad Media, e incluso el simple acto de bañarse era considerado algo vulgar y hasta perjudicial, pues se creía que el agua debilitaba la piel. Esta creencia no está fundamentada y no es verdad, así que por favor, báñense. Con la llegada del Renacimiento, las cosas cambiaron, pues al revalorar a la cultura clásica, se glorificaría nuevamente al desnudo. En esta época se inventan los escotes y surge la literatura pornográfica como tal. Particularmente en Venecia y su carnaval anual de máscaras, se le rinde especial culto al fetichismo. Por citar solo un ejemplo, muchos mancebos de la época usaban zapatos cuyas puntas tenían forma de penes erectos. Durante el periodo barroco, dado que lo sencillo no era estético, el desnudo y sus representaciones disminuyen, dando paso a ropajes pesados y aparatosos. Sin embargo, curiosamente, en pinturas y esculturas religiosas de santos y vírgenes en éxtasis religioso, es evidente en sus rostros y posturas otra clase de éxtasis de tipo más bien erótico y disimulado. Para el siglo
XVI se acentúa la falta de higiene, pero entonces se extiende el uso de accesorios para disimularla. En esta época se populariza el uso de pelucas, perfumes, ropas de terciopelo y maquillaje. Es en esta época también cuando el Marqués de Sade provoca escándalo al declarar a través de sus textos y actos que la perversidad lo excita. A tanto llega la provocación que su nombre actualmente sirve para identificar toda una preferencia sexual, el sadismo. En dichas épocas de música de cámara y grandes fiestas cortesanas, los individuos con el poder económico suficiente mandan decorar sus recámaras con tapices de motivos mitológicos y desnudos integrales. Tras la Revolución Francesa y el movimiento enciclopedista, los temas pornográficos pasan de ser hedonismo de las clases altas a entretenimiento propio de los burdeles. Es en este momento histórico en particular cuando la pornografía en pinturas y grabados se relaciona con el adjetivo de vulgar. Mientras esto sucedía en Occidente, en Oriente los monjes budistas de China y Japón se dedican a aleccionar a las clases bajas a través de tarjetas con ilustraciones sugestivas. Por supuesto, tampoco hay que olvidar que en la India es donde surge el Kama Sutra y el Tantra. Pero en todo caso, más que el simple estímulo sensual, aquí se busca hacer uso del acto sexual como una opción para alcanzar estados más elevados de conciencia. Para el siglo XIX, el acercamiento de la cultura oriental fascina a los occidentales. En muchos burdeles se empiezan a hacer populares las bailarinas de ritmos orientales, dando lugar a los primeros espectáculos de striptease. Por su parte, artistas impresionistas y románticos empiezan a reivindicar los temas pornográficos a través de la sofisticación del arte escrito y pictórico. Baste recordar a Lautrec, cuya obra gráfica es realizada casi en su totalidad dentro del Moulin Rouge. Ojo, no la película, sino el popular burdel parisino. La llegada del siglo XX implicó importantes cambios, especialmente cuando la revolución industrial alcanzó a los medios impresos. Al abaratarse la producción editorial, surgieron las primeras revistas. Si a eso agregamos la invención de la cámara fotográfica, como resultado tenemos el inevitable surgimiento de publicaciones de corte sexual. Dada la fuerte moral de la época, los primeros intentos de revistas porno eran más bien recatados, pero poco a poco, conforme evolucionaron las costumbres, también empezó a haber más apertura. Hacia la década de los 40 surge el concepto de las fotos e ilustraciones de mujeres en poses sugerentes, lo cual deriva en la aparición de las primeras sex symbols, llamadas entonces pin-up girls, debido a la costumbre de muchos jóvenes de recortar sus fotos y usarlas como pósters decorativos. Ahora parece que solo los talleres mecánicos continúan con esa tradición. Como detalle curioso, muchas pin-up girls raramente aparecían desnudas por completo, a lo mucho en ropa interior. Sin embargo, su popularidad se mantuvo erecta hasta inicios de la década de los 60s. Chicago, 1953. Hugh Hefner, ex empleado de la revista Esquire, decidió comprar unas fotos inéditas de Marilyn Monroe. Dichas fotos se habían pensado para un calendario, pero la oficina postal estadounidense las censuró, pues las consideró poco adecuadas para una posible distribución por correo. Hefner, sin embargo, decidió darles otra clase de distribución y fue así como creó la revista denominada para caballeros Playboy. Como datos de trivia, solo diremos que hasta diciembre de 2002, la revista ha contado con 589 Playmates, de las cuales Pamela Anderson es la que ha aparecido más veces en portada, pues salió en 9 entre octubre de 1989 y julio de 2001. Cada chica que posa para Playboy recibe $25,000 y la Playmate del año gana una suma adicional de $100,000 y un auto del año. Si hay alguna chica interesada en participar, envíe sus fotos en poses sugerentes al productor de este programa y posteriormente él se las enviará a Hefner. Sin embargo, la que muchos consideran el verdadero origen de las publicaciones pornográficas vendría hasta 1974, cuando Larry Flint creó la revista Hot Girl, cuya originalidad fue la exhibición de los genitales femeninos y fotos de poses y actitudes abiertamente obscenas. Flint era más cínico en cuanto a su idea de una revista erótica, y su intención de antemano era atreverse a lo que no hacían las revistas Playboy o Penthouse. Y no solo en cuestión fotográfica, también en cuestión política.
Aunque controvertido, Larry Flynt logró asentar las bases de la pornografía impresa con tirajes que llegaron a rebasar los 2 millones de ejemplares. Recurrió a cuanta maniobra publicitaria hubiera. Una estrategia que impulsó a Hustler a la cumbre fue la publicación en 1975 de 5 páginas con fotos de Jacqueline Onassis sorprendida por un paparazzi totalmente desnuda. A raíz de esta maniobra surgiría una particular fijación de la pornografía por presentar celebridades en cueros, fijación continuada a la fecha en fotos manipuladas que circulan por internet. Hablando del Internet, cuando fue creada, seguramente nadie se imaginaba que este medio de comunicación terminaría como uno de los principales canales de distribución de pornografía. Desde hace ya varios años, no resulta extraño saber que la palabra más solicitada en los buscadores web es sexo. Sin duda, su popularidad se debe a su sencillo acceso, su relativa economía y, sobre todo, su privacidad y variedad para prácticamente todos los gustos, por muy bizarros o específicos que sean. Una recomendación: si andan en busca de cibersexo, búsquense nicks o sobrenombres menos ridículos, por favor. Oh, yeah. Pornografía en cine. Las películas porno existen casi desde los orígenes de la cinematografía misma. A fines del siglo XIX se empezó a experimentar con un aparato llamado kinógrafo, el cual consistía en una serie de fotos montadas sobre una manivela, la cual, al darle vueltas, daba la sensación de movimiento. Era una atracción muy popular en ferias y parques de diversiones en forma de máquina tragamonedas, y muchos de esos aparatos incluían secuencias de bailarinas de can-can o de danzas eróticas orientales. Al inventarse la cámara de cine como tal, una vez pasada la novedad de filmar escenas documentales urbanas o de trenes, se empezó a experimentar filmando otra clase de cosas. El primer beso en el cine fue entre John C. Reese y May Irwin en la película muda The Kiss allá por 1896, causando gran revuelo entre las buenas conciencias morales. Es decir, un beso, tan solo un beso, en esa época era pornografía. Pero pese a la moralidad de la época, se realizaron también varios cortos de secuencias de desnudos y actos sexuales simulados. Muchos de estos primitivos cortos mudos de 10 minutos circularon de manera clandestina, por lo que es difícil determinar cuándo surgieron exactamente. En todo caso, la película porno de este tipo más antigua que se conoce es el corto francés A l'Odeur au Levant Aubergé de 1908. Y ahora sí, disculpen mi francés, pero no soy ni Fantomas ni alguien similar. Estas películas mudas se producían principalmente en Francia, Italia, Alemania, México y Cuba, aunque cabe notar que se consumían principalmente en Estados Unidos y Francia. Para la década de los 20, muchos bares y clubes masculinos exhibían regularmente estas películas en la trastienda. Se les empezó a llamar stag films, o sea, películas para solteros, y al empezar a crecer su demanda, para la década de los 30, ya se empezaron a producir películas con tramas más elaboradas que mezclaban sexo y humor. También en los 30, el erotismo empezó a incursionar en el cine más comercial. El primer desnudo integral en cine comercial lo hizo la actriz Hedy Lamarr, quien apareció a cuadro corriendo desnuda en la película muda Éxtasis. Para la década de los 40, en la naciente industria hollywoodense se buscó imponer un código de buena conducta para moralizar los contenidos pornográficos. Por supuesto, esto no afectó a los productores clandestinos, quienes torearon a la censura realizando películas explícitas sexualmente disfrazadas como documentales educativos, ya que solo en los documentales se permitía mostrar desnudos parciales, en tanto no fueran de hombres y mujeres occidentales. De cualquier forma, el código de censura sirvió para ir delimitando la diferencia entre pornografía softcore y hardcore. En esta época, en el cine mundial, prospera el subgénero de burlesques y centros nocturnos, de donde surgirían las primeras vampiresas y sex symbols. En México, la tendencia fue representada por el subgénero de rumberas con sex symbols como Meche Barba, Rosa Carmina, María Antonieta Pons y Ninón Sevilla. En 1953 se filma Striporama, extraoficialmente reconocida como la primer película porno a color. Esta película cuenta con el plus de que ahí aparecieron las divas eróticas Betty Page y Lily St. Cyr, realizando coreografías de striptease. El primer orgasmo femenino del cine fue el que tuvo Jean Moreau en la
la película francesa de 1958, Les Amants. En 1954 se produjo Garden of Eden, primera película comercial a color con desnudos integrales. La película fue censurada, pero en 1960 la Comisión Censora de Nueva York decidió aprobar su exhibición. Este importante suceso sirvió para que en lo sucesivo la censura no fuera tan estricta y para admitir que mostrar a gente en pelotas no necesariamente era algo obsceno y amoral. How are you doing? Que sea algo tranquilo. ¿Y esa cámara qué significa? Coincidiendo con la revolución sexual y moral de los 60s, en esta época las películas porno diversificaron sus temas, dando lugar a westerns, musicales y parodias de corte porno. Pero la libertad de mostrar actrices encueradas no solo se limitó a contenidos eróticos, pues también fue algo aprovechado por el director Herschel Gordon Lewis, considerado padre del horror gore en su cinta Blood Feast. Cabe mencionar también el caso de la película Santo contra las mujeres vampiro de 1962, la cual cuenta con una versión soft porno para el mercado internacional, retitulada como El vampiro y el sexo. La década de los 70s fue sin duda la época donde verdaderamente la industria del cine porno prosperó. El hardcore se hizo más explícito. En esta época los italianos y los franceses se colocaron a la cabeza, sin albur por favor, produciendo una gran cantidad de películas cuidadosamente elaboradas y de tramas imaginativas. Es en esta época cuando se realizan los clásicos Garganta Profunda, Detrás de la Puerta Verde y David O. Dallas, entre muchas otras más, como Vista Valley PTA, que ya se reeditó en DVD y sonido digital. Tabú, con la grandiosa Kay Parker, ahora convertida en pastora de una secta loca. Inside de Cire Cousteau. Para la década de los 80s, el surgimiento de las videocaseteras de formato beta y los contenidos moralinos relegaron paulatinamente a las películas porno de las salas de cine a los videoclubs y negocios especializados. A la fecha, muchas películas porno no se filman en cine, sino directo a video, ya sea para distribuirse en videocassettes y DVDs o como películas de medianoche en canales de TV satelital o por cable, siendo el menos atractivo, irónicamente, el Playboy Channel o Playboy TV, donde solo se ven cuerpos muy operados, un 90% de personas rubias y nada de genitalia. Y siendo uno de los más atractivos, el canal Venus, producido en Argentina y con películas realmente hardcore. Hola, soy Harry S. Morgan y acabo de bajarme del avión. Estamos en Budapest y, como siempre, aquí comienza un nuevo número de jóvenes debutantes. Bueno, quiero mostraros a esas chicas que tienen tanto talento y nos pueden enseñar tantas cosas. Son fantásticas. Muchas de las películas porno actuales son realizadas en Europa y Asia, donde son más aceptadas abiertamente. Tan es así que por lo menos en Cannes y Barcelona se realizan festivales internacionales de cine porno. Cabe mencionar también que con la llegada del CD-ROOM, Internet y las webcams, es posible hablar ya de que, bien que mal, existe un nuevo y curioso subgénero interactivo de películas porno en tiempo real. La sexualidad en general es un tema que, como el fútbol y la política, da mucho de qué hablar y todo mundo tiene que aportar algo, aunque sea su opinión personal, pero por ahora ya es suficiente. Si desean comentar, agregar, alegar, refunfuñar, decir que nos faltó mencionar a Ron Jeremy, Viper, John Doe, Don Fernando o Butman, no se queden con las ganas porque les puede hacer daño. Y mejor plasmen todo lo que tengan que decir en un correo electrónico y envíenlo a warpic@985.com.mx. Dicho sea de una vez, como aquí no contamos con servicio de venta o renta de copias en audio, les conviene mejor estar pendientes para cuando salga al aire la repetición en segunda vuelta. Ahora que si ya están escuchando la repetición, pues pídanlo de buen modo al email que ya escucharon y ya veremos cómo complacerlos. O mejor aún, complacerlas. So tight, the fucking whales can hear it, but it squeaks. Data es una labor de producción radiofónica de realización porno. Nosotros, depurada y ensamblada por el Warpic e Israel Pérez con la ayuda de Javier Umpierres. Nosotros, la redacción y datos ociosos son culpa de Uriel A. Durán y las seductoras voces que deleitaron a sus oídos o que les dieron a ustedes hasta por las orejas fueron cortesía de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente. Huawei supervisa y Tania coordina. Data es una producción de Radioactivo para 985. Data.